Gracias por su asistencia. Gracias al doctor Hurtado y a los panelistas por haber fijado el adecuado marco de referencia para tratar el tema al que nos ha invitado hoy este panel. La utilización política de la justicia, el estado de la justicia en algunos países de América Latina. Para hablar de esto en Bolivia hay que hablar de la democracia, que es el gran marco de referencia. Y la democracia en las Américas tiene su fundamento en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 nos brinda los elementos esenciales de la democracia. Esencial quiere decir algo que si está ausente, pues la cosa que se define ya no existe. Si alguno de los elementos esenciales establecidos por esta Carta no se presenta, esa figura que estudiemos podrá llamarse cualquier cosa menos democracia. Y esos elementos esenciales son, primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, en segundo lugar, luego las elecciones periódicas limpias basadas en el sufragio universal secreto, a continuación el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Para el objeto del tema planteado hoy día, hay que resaltar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso y el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, con sujeción a un conjunto de normas preestablecidas que establecen el principio de que nadie puede ubicarse por encima de la ley, de que un Estado democrático, todos los ciudadanos, incluyendo el presidente, los gobernantes, los opositores, están sometidos a la ley. Y finalmente, la separación e independencia de los poderes públicos como base del equilibrio, los frenos y los contrapesos necesarios para evitar precisamente el abuso de poder. ¿Qué pasa en Bolivia en este marco? La situación del deterioro de la democracia y tal vez del fin de la democracia en Bolivia sucede en octubre del año 2003, cuando el presidente democráticamente elegido es forzado a renunciar, es derrocado. Y se rodea ese derrocamiento de una aureola de movilización popular, haciendo una agenda para instituir al vicepresidente del derrocado como presidente en el marco constitucional, y esa agenda se denomina la Agenda de Octubre, que tiene 3 puntos. Primero, la convocatoria a Asamblea Constituyente, que estaba prohibida por la Carta Fundamental. Segundo, la nacionalización de los hidrocarburos, que eran nacionales. El país había convocado capitales extranjeros, pero nunca había transferido la propiedad ni el dominio de los hidrocarburos. Y en tercer lugar, el juicio a los derrocados y la persecución política contra el presidente destituido y su gabinete de ministros y su alto mando militar. Servidores del orden público que habían defendido la democracia en esas jornadas, que no pueden ser históricamente aclaradas hasta hoy día, porque quienes deberían estar como acusados, como vamos a ver más adelante, son los acusadores y es la gente que maneja el aparato de justicia. Pero lo que empieza a suceder a partir de ese momento, dejando este proceso a un lado, es lo que he de denominar la suplantación constitucional. ¿Qué es la suplantación constitucional en Bolivia? Es lo que ha sucedido en el Ecuador, lo que nos acaban de describir que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua y casi sucede en la Argentina, lo que intentaron hacer en Honduras y que han de seguramente intentar hacer en otros países de la América Latina. Es cambiar el orden constitucional. No bien se ha llegado al poder para adecuarlo, en primer lugar, a la permanencia indefinida del gobernante y, en segundo lugar, para hacer que las leyes constitucionales se vuelvan simples leyes ordinarias que pueden ser manejadas por el gobernante de turno en base al discurso del apoyo popular, lo que difunde la llamada pseudoescuela o escuela del pseudo neoconstitucionalismo en América Latina. La Escuela de Valencia, que dice que las constituciones no son otra cosa que la herramienta del poder popular.
fundamentado en el constitucionalismo de la dictadura cubana, donde esa escuela tiene un doctorado en Derecho Constitucional e instruye estudiantes y profesionales de América Latina en formación constitucional. La suplantación constitucional en Bolivia, que es común a los países que he mencionado, empieza rompiendo la Constitución, creando la posibilidad de hacer asamblea constituyente. Es Carlos Mesa, de presidente, a las pocas semanas de ese ejercicio presidencial fruto de la traición que había cometido con el presidente Sánchez Lozada, quien hace una reforma constitucional, lleva adelante un proceso en el que incluye un artículo para que haya poder constituyente. Nunca existía, viola la Constitución, introduce el referéndum, después con Evo Morales ya de presidente viene la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente exigía que cualquier texto sea aprobado por 2/3 y que duraba en ejercicio 1 año. No logran nada en el año porque están haciendo su reglamento durante 9 o 10 meses. Prorrogan ilegalmente la vigencia de esa Asamblea, en la que Evo Morales tenía mayoría, pero no 2/3. Y después, para aprobar un texto constitucional, después de una masacre que producen en Sucre y del traslado de esa Asamblea Constitucional, la aprueban por simple mayoría. Pero ni siquiera ese texto que es mandado al Congreso ordinario que estaba en ejercicio es el aprobado. Se hace una negociación secreta y se produce otro texto aprobado por ese Congreso ordinario que no es otra cosa que la copia de las constituciones de Venezuela y del Ecuador, donde lo primero es la posibilidad de la reelección indefinida del presidente y después ese manejo arbitrario de la norma constitucional. Ese texto, que no fue el aprobado, reitero, por los asambleístas de la Asamblea Constituyente, que ya era de suyo ilegal, es el que llevan al referéndum y el que se llama hoy día la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, no de la República de Bolivia, porque ese texto es el que asesina y termina con la República en Bolivia. En ese marco se produce la suplantación constitucional y obviamente uno de los efectos, uno de los objetivos fundamentales de todo este proceso es, como sucede en los otros países y como bien lo ha descrito el presidente Hurtado en su libro Dictaduras del siglo XXI, la toma del Poder Judicial. La toma del Poder Judicial que se produce paulatinamente, primero para destrozar y terminar con el Poder Judicial vigente. Acusaciones, amenazas, juicios, destituciones, renuncias forzadas. Llega la nueva Constitución, entonces convoca un referéndum similar al del Ecuador para decirle al país si quería justicia, una mejor justicia. El presidente Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, establece una lista cerrada, convoca una votación y con un ausentismo superior al del 50% se eligen ahí a los jueces que Evo Morales había propuesto, y ese es el sistema judicial de hoy día. Y de ahí para abajo, con el sistema de fiscales manejado de la misma manera, llegan a tener un poder judicial propio en el que ningún ciudadano boliviano que no tenga la venia del gobierno puede aspirar a tener un ápice de justicia. La consecuencia es, obviamente, la persecución política con el Poder Judicial como instrumento. Y la persecución política en Bolivia se produce desde la situación previa a la ascensión de Evo Morales al poder y con Morales en el poder, contra políticos, contra periodistas, contra dirigentes cívicos, contra empresarios, contra indígenas, contra jueces, contra abogados, contra inversionistas extranjeros, contra mujeres. Y voy a describir, si el tiempo me da, por lo menos una decena de estos casos, de las varias decenas que existen que han producido en Bolivia presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos. Los casos que voy a relatar les han de mostrar a ustedes una constante que es la criminalización de la política. Cuando usted es político en Bolivia y es opositor, está convertido automáticamente en criminal, es un potencial criminal. Solamente falta el dedo acusador del dictador Evo Morales para que eso sea objeto de procesamiento en el aparato de justicia, en su aparato de justicia. Pero también se ha judicializado la represión.
Esto quiere decir que cualquier ciudadano boliviano, como bien han descrito quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que sucede en Venezuela, que sucede en el Ecuador, que pueda o que quiera meterse en los asuntos o emitir su libertad de expresión o ejercer libertad de prensa o ejercer cualquier libertad, así sea la de comercio en competencia con el gobierno, está arriesgado a ser objeto de represión judicial bajo un sistema que convierte a los ciudadanos en criminales, en el cual opera el aparato de propaganda, porque igual que en el Ecuador y en Venezuela, el gobierno se ha hecho dueño de los medios de comunicación, tiene redes de medios de comunicación y practica el asesinato de la reputación, el character assassination, para terminar con la persona incluso antes de que sus jueces lo puedan sentenciar. Veamos, las violaciones en los procesos que voy a describir son las mismas y son permanentes. Es la violación a la presunción de inocencia, porque esa gente está condenada antes de empezar. Es la violación al debido proceso legal. Es la violación al principio de irretroactividad de la ley. Es la violación al principio del juez natural o de ser juzgado por los iguales. Es la violación al principio de la imparcialidad de los juzgadores y, en general, concurre el hecho de que los responsables de los delitos que se acusan son los que hacen la acusación y los que se convierten en jueces y se convierten en víctimas. Veamos, empecé con el tema del derrocamiento del presidente Sánchez Lozano. Eso ha generado un proceso que es el caso más antiguo, el primero de persecución política en Bolivia, que se llama juicio de responsabilidades. ¿Quién es el acusador? Evo Morales. ¿Cuándo se produce la acusación? Inmediatamente después del derrocamiento, pero no antes de que Carlos Mesa, el presidente aliado con ese proceso de derrocamiento para tomar la presidencia, dicte el 31 de octubre del año 2003, 2 semanas después, ni 2 semanas después del derrocamiento, un decreto de amnistía para perdonar a todos los bolivianos que habían participado en la conspiración y la sedición contra el gobierno derrocado. Y dicta un segundo decreto, unas semanas después, para aclarar que ningún funcionario del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la policía, que haya defendido la Constitución pueda estar comprendido en esa amnistía. Con lo que automáticamente produce un hecho. El llamado juicio de responsabilidades solo puede tener objeto de acusación a la gente que mal o bien defendió el orden constitucional, la gente que provocó los motines, los secuestros, las muertes, los delitos de orden público, el daño a la propiedad pública y privada y más de 60 bolivianos asesinados, es la que acusa y es la que no puede ser convocada a proceso. Y en ese marco lleva adelante un proceso en el cual, además de forzar a los fiscales a que abran causa, porque la primera comisión de fiscales indica que no había causa, se destituye a la comisión de fiscales, se pone otra hasta que indique que haya causa. Se manda el proceso al Congreso de la República, en la primera votación nos reúnen los 2/3, se fuerza al Congreso, incluso con manifestaciones públicas, hasta que hayan los 2/3, se ordena el juicio de responsabilidades, los jueces no abren causa, los empiezan a destituir, acusan al presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo someten a juicio, terminan con la Corte Suprema de Justicia hasta que llegan los jueces de Evo y entonces llevan adelante el proceso donde se sentencian a los miembros del alto mando militar que hoy día son presos políticos en Bolivia y que están cumpliendo la condena de haber cumplido con la Constitución política del Estado para defender el Estado de Derecho que cayó el 17 de octubre del 2003. Pero ese no es el único caso. En el gobierno de Evo Morales, él afronta la resistencia política, la oposición política de 6 de los 9 departamentos que tiene Bolivia, que se llama la media luna, o sea, él gobernaba en minoría. Entonces, para desarmar a esos departamentos, emprende una situación de confabulación en el departamento más importante, que es Santa Cruz. Y ahí se produce lo que hoy día se conoce como el caso terrorismo. El gobierno manda a matar, manda a apresar a ciudadanos extranjeros que estaban en un hotel de la ciudad y a partir de eso elabora un proceso de acusación contra dirigentes cívicos, empresarios privados, ciudadanos, políticos, a los cuales persigue, encarcela,
hay más de 50 presos políticos de esos, hay gente en el exilio, como el presidente del comité cívico de ese momento en Santa Cruz, Branko Marinkovic, una persona que nunca se metió en la política, y de esa manera destroza la resistencia, generando prueba y acusándolos de los delitos que él había cometido. Pero aquí hay el caso de 3 ciudadanos europeos muertos, y la justicia europea ha esclarecido y ha establecido que el gobierno boliviano es quien los ha matado. Y tienen una denuncia en los tribunales de derechos humanos de Europa que el gobierno de Evo Morales se empeña en tapar. Mientras tanto, en Bolivia, el caso terrorismo tuvo una segunda versión, caso terrorismo 2, y quien se ponga contra el gobierno puede ser mañana incluido en ese caso que está abierto. Uno de esos departamentos opositores era el departamento de Pando, y allí había un gobernador elegido, Leopoldo Fernández, que resistió al gobierno. El gobierno simplemente le mandó fuerzas policiales, paramilitares, militares, produjo una masacre que se conoce como la masacre del Porvenir en septiembre del 2008, tomó preso al prefecto democráticamente elegido, lo llevó a la cárcel de alta seguridad en el Alto de La Paz a 4.000 metros de altura, y este hombre permanece ahí desde el año 2008 por enfermedad, porque a esa altura no se puede enfermar, le han dado detención domiciliaria y ese es el prefecto democráticamente elegido. Y esa situación generó que cientos de bolivianos escapen al Brasil, porque ese es un departamento cuya capital, Cobija, es una ciudad fronteriza, y el Brasil les tenga que otorgar a casi 1.000 bolivianos refugio político, porque venían corriendo de la masacre del Porvenir. Pero se abrió una causa, sí, se abrió una causa en la que acusan de masacre al prefecto del departamento de Pando y por eso lo tienen en la cárcel sin que ese proceso siquiera pueda avanzar. Otro caso. El caso Aerosur, Humberto Roca. Aerosur era, a la llegada de Evo a la presidencia de la República, la empresa aérea más importante de Bolivia. Volaba a los Estados Unidos, volaba a Europa, a España, con equipo 747 y equipo de última tecnología. ¿Qué le pasaría por la cabeza al empresario Roca, que en determinado momento fue incluso complaciente con el gobierno de Evo Morales, que se empezó a ocupar de temas sociales y a hacer declaraciones de carácter seguramente apreciadas como políticas por el gobierno? De inmediato empezaron las revisiones de impuestos, empezó a ser acusado de que había quitado dinero al Estado, empezó un proceso destinado a destrozar la empresa aérea y al poco tiempo fue amenazado de prisión, fue procesado, ese proceso se extendió a sus empleados y familiares, fue obligado a salir al exterior y de esa manera lo que representaba en ese momento casi el 2% del Producto Interno Bruto boliviano, algo así como la generación de 6.000 empleos, no solamente en la línea aérea, sino en empresas de construcción, de televisión, el canal de televisión del que este empresario era antes socio principal, hoy día está en poder del gobierno, obviamente es una red nacional, agricultura, bienes raíces, etcétera, se convirtieron en un proceso por enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y desacato. Pero no contentos con eso, hace unas semanas y con el efecto que esto produce en los Estados Unidos, porque ha sido noticia pública, fue detenido en Miami el jefe anticorrupción del gobierno de Evo Morales. Fue detenido por el FBI. ¿Qué estaba haciendo? Salía de la casa de Roca y había ido a extorsionarlo y había recibido un dinero que cayó en manos del FBI. Y eso es hoy día un caso federal. Además de este asunto, voy a enunciar simplemente el caso del gobernador y candidato a la presidencia Manfred Reyes Villa, el caso del TIPNIS, que es el territorio indígena del Parque Nacional Isiboru-Securé, que la revista Bella del Brasil ha titulado La carretera de la cocaína. Quieren abrir una carretera por ahí y han enjuiciado a los indígenas. El caso de Mario Cosío, exgobernador de Tarija, hoy día exiliado en el Paraguay. El caso del juez Luis Alberto Tapia Pachi, hoy día exiliado en el Brasil. El caso del ciudadano americano Jacobo Ostreicher, que está preso con detención domiciliaria después de haber hecho inversiones en Bolivia y que ha merecido inclusive que Sean Penn venga al Congreso americano a pedir que no pase por Bolivia esta carrera de autos del París-Dakar, porque hay un preso que está allí
en Bolivia un preso americano, y ustedes saben que Champagne no es precisamente enemigo de Chávez ni de Evo Morales, es compadre de esta gente y ha sido incluso condecorado por ellos. El caso de la juez Rosario Canedo de la Corte Suprema, el caso del senador Pinto, que ha tenido que después de estar un año preso en la legación brasilera en La Paz, logró salir al Brasil y hoy día está allí. Y la semana pasada el gobierno le ha iniciado juicios de responsabilidades con lo que llaman los petrocontratos al expresidente Sánchez Lozada y al expresidente Jorge Quiroga. Yo termino con dos elementos más. Decir que están en el exilio boliviano está en Estados Unidos, en España, en el Perú, en el Paraguay, en el Brasil, gente que antes éramos adversarios políticos y que sin distinción de ideología ni de posición, el gobierno de Evo simplemente ha echado al exilio por medios judiciales. Este no es un tema de derechas y de izquierdas, pero yo no puedo terminar sin hacer un pedido a ustedes que forman parte de la opinión pública de los Estados Unidos y de la América Latina. No les pido que me crean, no les pido otra cosa sino que se interesen. Les pido que verifiquen los casos que he mencionado, les pido que verifiquen la suplantación constitucional en Bolivia, les pido que vean ustedes la ausencia de las garantías esenciales de proceso en Bolivia, que verifiquen el uso político del sistema judicial, que verifiquen la existencia de presos políticos en Bolivia, que verifiquen el exilio y que auditen los procesos desde el exterior, para ver de esa manera que van a llegar a la conclusión que hoy día ya recorre, gracias al libro y a las acciones del expresidente Hurtado, el concepto que ya recorre la América Latina y que tiene que recorrer el mundo. Las dictaduras del siglo XXI, para calificar a Evo Morales como lo que es, un dictador, y decirles simplemente que la alternativa de ustedes como opinión pública está entre ayudarnos a defender la libertad o simplemente permanecer como cómplices de las dictaduras. Gracias.